Hola radioelectrónicos, seguimos a vueltas con los diodos LED. En esta ocasión vamos a contarte cómo crear un diodo LED persistente. ¿A qué me refiero con la expresión persistente? Te lo cuento enseguida. Estoy seguro que con la cantidad de información que existe en Internet sobre cómo conectar un diodo LED a una fuente de tensión cualquiera, en nuestro canal tenemos algunos vídeos sobre este asunto, no hará falta que insistamos más sobre ello. Sin embargo, en ocasiones vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias en las que tengamos que alimentar un LED y no dispongamos de una tensión estable, sino que esta tensión se esté desplazando continuamente hacia arriba y hacia abajo dentro de unos márgenes más o menos amplios. Dicho de otra manera, estaremos ante una tensión variable en el tiempo. Un claro ejemplo de esto es si montamos en bicicleta y la luz delantera o trasera están alimentadas con dinamo. La tensión que suministra esta última no es constante, sino que depende de la velocidad de nuestro pedaleo. Esto también se da en los ciclomotores y motocicletas. Dependiendo de su velocidad, el generador suministra más o menos tensión, aunque en la mayoría de estos vehículos, como disponen de una batería, pues esto suaviza bastante el problema. Otros casos podrían ser equipos electrónicos alimentados a pilas o baterías. Cuando estas últimas se van agotando, en algunos casos la tensión disponible puede bajar varios voltios. Este efecto de falta de estabilidad de la tensión provoca una luminosidad variable en el LED que alimentemos a partir de ella, causando incomodidad y un mal efecto al observador. Por estas razones, hemos decidido hacer un vídeo en el que os enseñaremos a fabricar un LED persistente e invariable en su luminosidad, sin importar que la tensión que lo alimenta se mueva arriba o abajo. ¿Te interesa? Pues no le quites la vista al monitor y abre bien los oídos. Comenzamos creando un esquema general de un circuito con un LED, alimentado por una pila de 15 voltios, cuya corriente está limitada mediante una resistencia de la que previamente ya hemos calculado su valor. Para conocer la magnitud de la intensidad de corriente que atraviesa el LED, le insertamos un miliamperímetro. Ponemos en marcha el circuito y comprobamos que la mencionada corriente ronda los 20 miliamperios. El LED luce de maravilla. Bien, hasta aquí todo correcto. Ahora imaginemos que los 15 voltios de la pila no son constantes, sino que se trata de una tensión que puede llegar a bajar hasta los 3 voltios. Dicho de otra manera, imagina que vamos a tener que alimentar al LED con una tensión cuyo valor puede estar comprendido entre los 3 y los 15 voltios. Para ver esto con claridad, sustituimos la pila de 15 voltios por una de solo 3 voltios y añadimos en serie una fuente de tensión variable desde 0 a 12 voltios, con lo que ambas tensiones se sumarán. Sé que tanta desviación de tensión es algo exagerado, pero nos servirá para entender lo que vamos a explicar a partir de ahora. Para controlar en todo momento la tensión total aplicada al LED, insertamos un voltímetro en la línea de alimentación. Cuando ponemos en marcha este circuito, vemos que con 3 voltios la intensidad que circula a su través es de solo algo más de 3 miliamperios. El LED luce que da pena verlo. Apenas se nota que está encendido. Lógicamente, en este momento no podemos modificar el valor de la resistencia limitadora para conseguir los 20 miliamperios necesarios con los 3 voltios de que disponemos, ya que nos cargaríamos el LED en cuanto el voltaje se elevara un poco.
Ahora vamos a ir subiendo la tensión lentamente hasta llegar a los 15 voltios. Observa los cambios de valor de la intensidad de corriente. Obviamente, esta solo llega a los 20 mA que necesita el LED para iluminarse con toda su fuerza cuando la tensión se aproxima a los 15 voltios. De manera que si instalamos este circuito en un dispositivo en el que la tensión pueda variar entre 3 y 15 voltios, vamos a encontrarnos con un LED que brillará en función de la tensión aplicada. Y eso no es lo que queremos. Lo que nos interesa es conseguir que el LED, en un supuesto ideal, persista y permanezca exactamente con la misma luminosidad, aunque la tensión con que es alimentado se desplace de un extremo a otro. ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? Usaremos un transistor. Si has visto mis vídeos sobre transistores, recordarás cómo podíamos estabilizar la corriente de colector. ¿Lo recuerdas? No te preocupes, te lo recuerdo yo ahora brevemente sin entrar en muchos detalles. Lo que ves en la imagen es un circuito clásico de polarización de un transistor. Teniendo en cuenta que la corriente de colector es casi idéntica a la de emisor, si estabilizamos esta última, habremos conseguido estabilizar la primera. Así de simple. Para llevar a cabo lo dicho, lo primero que tenemos que hacer es producir una tensión estable en la base, ya que a fin de cuentas es la que controlará la corriente de emisor. Esta estabilidad debe ser muy elevada, ya que el solo cambio de algunas décimas en la tensión de la base provocará grandes cambios en la corriente de emisor y por lo tanto también en la de colector, que es donde tenemos conectado el LED. Como puedes apreciar, con esta configuración el voltaje de la base cambia demasiado al modificarse la tensión de alimentación, por lo que la corriente de emisor y consecuentemente la que circula a través del LED colocado en el colector también se modifica. Su iluminación no es estable. Tenemos que buscar algo, una configuración que mantenga invariable dentro de lo posible la tensión de la base. Una mejora interesante sería colocar un par de diodos rectificadores en el lugar que ocupa la resistencia inferior del divisor de tensión. La caída de tensión en cada uno de estos diodos, una vez que comiencen a conducir, debe estar aproximadamente en los 0,6 voltios. Esto quiere decir que la suma de ambas caídas deberá estar rondando los 1,2 voltios. Vemos que la cosa ha mejorado bastante. Sin embargo, a pesar de que la tensión de base solo cambia unas 2 décimas y media, esto ha sido suficiente para que la corriente de colector, que es la que atraviesa el LED, cambie 10 miliamperios. Aunque en nuestro simulador no llega a apreciarse, en la práctica esto significa que el LED se iluminará más o menos dependiendo de las variaciones de la tensión que alimenta el circuito. Con tensiones de alimentación bajas, próximas a 3 voltios, las caídas de tensión en los diodos rectificadores se reducen y, aunque solo estemos hablando de 2 o 3 décimas, consecuentemente también baja la corriente a través del transistor. Esta configuración puede usarse perfectamente para tensiones que varíen solo unos pocos voltios, pero en nuestro caso, con un desplazamiento de la tensión de hasta 12 voltios, nos interesan otro tipo de estabilizadores más efectivos que 2 diodos rectificadores en serie. Recordamos entonces la existencia de los diodos Zener. Modificamos el circuito e incorporamos un Zener
en lugar de los dos diodos rectificadores anteriores. Pensamos que así lograremos una mayor estabilidad de la tensión de base y por ende de la intensidad de corriente a través del LED. El Zener es un componente electrónico diseñado específicamente para estabilizar tensiones, lo que teóricamente nos proporcionará un voltaje con menos alteraciones que el conseguido por los dos rectificadores en serie. Vaya, qué sorpresa más agradable nos hemos llevado. Con este último cambio, a pesar de que modifiquemos la tensión de la fuente entre 3 y 15 voltios, la variación que experimenta la tensión de base es de solo 8 centésimas, o sea, que no llega ni a una sola décima de voltio. La corriente en el LED solo sufre una variación de algo más de 1 miliamperio. La luminosidad del LED se mantiene prácticamente inalterable. Esto sí que se aproxima bastante a lo que queríamos conseguir. Esta configuración sí que es aprovechable y su puesta en práctica es factible de llevarse a cabo. La iluminación del LED apenas se resiente con las variaciones de tensión. Hemos conseguido la persistencia buscada. Concretamente, lo que hemos hecho es alimentar nuestro LED con un transistor montado como generador de corriente constante. Es posible que hayas oído esta expresión en más de una ocasión. Algo interesante que debes saber es que este circuito, con ligeras modificaciones, es muy utilizado como estabilizador de tensión para pequeñas corrientes. Fíjate en la imagen. Podemos observar cómo lo que antes era la resistencia de emisor, cuya tensión disfruta de la misma estabilidad que el Zener, puede convertirse perfectamente en una carga que queramos alimentar sin apenas variaciones de voltaje. Hasta aquí el vídeo, amigo radioelectrónico. No olvides suscribirte y clicar en la campanita para que te avise cuando subamos un vídeo. Nos vemos pronto. Chao.